Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Seidel Zafra. Sean todos bienvenidos. Una emisión más del Imparcial TV, el mejor diario de Oaxaca. Estamos muy contentos y digo estamos porque evidentemente me encuentro perfectamente acompañada y vamos a tener esta conversación muy especial con talento oaxaqueño que nos visita en nuestras instalaciones aquí en el Imparcial. Para nosotros es un gran honor, pero voy a empezar con la presentación, por supuesto, de Pedro Silva Alanís, parte del panel que va a estar acompañándonos. Él es jefe de información de El Imparcial. Bienvenido. Muchas gracias, Seide, para servirles. Muy bien, y por supuesto, ahora sí, dejo el final, pero obviamente porque para nosotros es un gran honor todo el equipo del Imparcial recibir con mucho gusto a Gustavo Velázquez Aguilar, oaxaqueño, que ustedes lo verán aquí, pero es orgullosamente oaxaqueño, que está pues prácticamente por todos lados del mundo, pero ahorita nos está visitando. Él es encargado del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California y tiene una importante trayectoria que, bueno, primero, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Para platicar con el auditorio, pues parte de la trayectoria de qué hace un oaxaqueño por algunos otros lugares del mundo. Tengo entendido, es el licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana y también tiene una maestría en Gobierno y Finanzas Públicas en la Universidad de Pensilvania. Ha estado en distintos cargos. Por favor, compartir un poquito de lo mucho que ha hecho. Pues crecí aquí en Oaxaca, orgullosamente oaxaqueño, como lo dices. Me fui a estudiar a la Ciudad de México y tuve la oportunidad de ser becado, irme al extranjero a estudiar. Y hubieron oportunidades profesionales ahí que se fueron dando en la política de los Estados Unidos, en el gobierno de los Estados Unidos. Trabajé a nivel local con alcaldes de ciudades muy importantes como Nueva York, Filadelfia, la capital, Washington. Y llegué a fungir como asesor del presidente Barack Obama en su segundo cuatrienio. Fui asesor de asuntos de vivienda y desarrollo económico y subsecretario de vivienda y desarrollo urbano. Y ahora trabajo para el gobernador de California, como dices, encargado de vivienda y desarrollo comunitario, desarrollo económico del estado de California, el estado más grande, económicamente más fuerte de los Estados Unidos. Pero nunca olvidando de las raíces de cuáles fueron los principios, las bases que me llegaron a donde estoy, y eso es la familia y el ambiente que me rodeó aquí en Oaxaca. Pues bienvenido a Oaxaca, Pedro. Pues es momento de platicar también y sobre todo pues de abordar temas interesantes con Gustavo Velázquez Aguilar. Vamos a empezar con un tema ligero. ¿De qué parte de Oaxaca eres? De ¿Es aquí, usted? de aquí de la capital, pero Es vallista. vallista, pero con mucha sangre costeña, porque mi padre es de Pochutla y mi madre es de Pinotepa, así que traigo la sangre costeña. ¿De qué lugar de Oaxaca le gusta más? ¿Y qué es de la capital? Si me platicara usted qué lugar de la capital o de Oaxaca debo visitar antes de morir, ¿cuál sería? Pues los mercados, digo, no hay como entrar a un mercado en la capital de Oaxaca, sea el 20 de noviembre o algún otro, y sentir, ¿no? Sentir esa cultura y esa fuerza ancestral que representa Oaxaca. Cualquier mercado, Merced, digo, estamos acostumbrados a ir o desayunar al mercado, visitar las tiendas, las artesanías. Diría eso sería inconfundiblemente lo más. Ahora entramos en materia económica, que es parte de su especialidad. Hace ratito, fuera de cámaras, nos estaba platicando cuántos oaxaqueños hay en California, a qué se dedican, cuál es la fuerza laboral que aportan los oaxaqueños en California. Uy, es grandísima. Solo en el área de Los Ángeles hay cerca de 250,000 personas que son nacidas en Oaxaca o que tienen familiares en Oaxaca, hijos de padres oaxaqueños. En el Valle Central, que es la zona agrícola más grande de los Estados Unidos, una de las zonas agrícolas más grandes del mundo, hay muchísimo oaxaqueño. El poder laboral, pero también el poder económico, es gente que manda millones de dólares en remesas a los pueblos por todo el estado de Oaxaca. Ese poder económico es muy importante y la habilidad de que Oaxaca continúe conectado con esos oaxaqueños para ayudar a los pueblos, a las ciudades aquí en Oaxaca es muy, muy importante. ¿Qué tan importante es, hay conservación de tradiciones en California? ¿Ustedes ven allá guelaguetzas, ven tlayudas, ven quesillo?
todo. De hecho, hay 2 cuadras en la ciudad de Los Ángeles, 2 días a la semana, parece que estás casi en un mercadito de Oaxaca, donde puedes encontrar cualquier producto que encuentras en el 20 de noviembre. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se Pues, los llevan? envíos. No, se han vuelto los oaxaqueños expertos, realmente expertos, en manejar lo de los envíos en volumen grande de cualquier producto oaxaqueño, incluyendo cosas que se pueden muy fácil echar a perder, como el tasajo, la cecina, el quesillo, todo eso se envía y 2 días a la semana ese mercado en el centro de la ciudad de Los Ángeles es uno de los más famosos, pero además hay muchas otras tradiciones. ¿Qué calles, qué calles, qué calles y qué calles? Digo, para la gente que está allá del otro lado, para que vaya. Es la calle 8. Es una calle muy céntrica en la ciudad de Los Ángeles. La calle 8, entre Wilshire se llama, Wilshire y la L. Son 2 cuadras que se llenan. Digo, yo no vivo en Los Ángeles, pero cada vez que estoy en Los Ángeles, obviamente ese es un punto de visita obligatorio. Y ¿va a mercadear? no voy a comprar, voy a comer, pero además hay muchas otras tradiciones. El Día de Muertos simplemente es un día muy grande en todo el área de California, no nada más en Los Ángeles, no nada más donde hay oaxaqueños. California es un estado proinmigrante que avala muchísimo el continuar las tradiciones de los mexicanos, de los oaxaqueños que viven ahí. Bien, ¿qué hace un oaxaqueño incrustado en el gobierno de Estados Unidos o de un estado de Estados Unidos, California? Sé que estuvo usted como asesor de Obama. ¿Por qué un oaxaqueño? ¿Por qué un mexicano? ¿Qué tuvo que transitar un oaxaqueño desde el ombligo de la comunidad zapoteca para llegar a ser asesor de Obama y para estar ahorita al frente de una dirección en California? Pues sin duda la preparación, ¿no? La preparación académica, la preparación profesional, pero va muchísimo más allá de eso. Son los valores engendrados de el apoyo social, de la ayuda al inmigrante. Eso la gente en Estados Unidos, la gente que es proinmigrante, los americanos que son proinmigrantes, que han llegado a altos niveles de gobierno, lo pueden ver, encuentran en ti ese valor que tienes en continuar ayudando a la comunidad de donde vienes. Y ahorita, debido al crecimiento de la comunidad latina, hispana en los Estados Unidos, especialmente mexicana, que representamos la gran mayoría de los latinos en Estados Unidos, y en California ni se diga, eso es algo muy importante. Esa es una característica que el gobierno, que los representantes americanos en Estados Unidos valoran muchísimo. Es una combinación de la preparación y el sentido social, la responsabilidad que tienes hacia el inmigrante, hacia ese apoyo que esas comunidades necesitan para seguir fortaleciendo la economía de los Estados Unidos. Ahora bien, pero del otro lado está también una fuerte contracorriente antiinmigrante, o sea, representada pues, estrictamente con la derecha y con el gobierno republicano y con el gobierno de Trump concretamente. ¿Qué hacer ante eso? Por un lado me está señalando esta facilidad que tiene de ligarse con los pro migrantes, pero está el otro también que casi es la mitad del país, ¿no? Que están en contra, ¿no? Que han puesto boyas en el río Bravo, que han intentado construir muros, todo esto. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo afrontarlo? Sin duda, sin duda. El derechista republicano en Estados Unidos va a usar este discurso anti-inmigrante, el discurso del mexicano que es violador, que es asesino, que está asociado con el narcotráfico, que transporta mujeres y armas de un lado para otro, sobre todo el asunto de la droga. Siempre va a asociar a ese mexicano y ese latino para su propio discurso de ventaja política, porque sus bases electorales son también personas que por mucho tiempo han tenido ese coco lavado de el mexicano siendo lo peor que puede existir en los Estados Unidos. Es miedo, es un miedo ante una persona que no se parece al americano blanco, es un miedo a que el hecho de que las minorías en Estados Unidos están creciendo cada vez más y que le van a quitar
el poder político y económico al americano blanco. Y ese discurso que lo trae Trump y lo traen sus seguidores y lo traen los republicanos de la derecha, de ultraderecha, ha funcionado muy bien para sus beneficios políticos. Eso es gran ventaja continuar con ese discurso. ¿Qué tiene que hacer la comunidad migrante mexicana frente a eso? Además del crecimiento que se ha observado. Bueno, se ha intentado mucho hacer una contrapropuesta del beneficio de las contribuciones que hacen los migrantes, los mexicanos, en el aspecto, por ejemplo, agrícola que estábamos viendo. El mexicano es el que está sacando pues, toda esa producción agrícola que alimenta al país, pero no nada más en la parte agrícola, en muchísimas otras industrias. Es el inmigrante el que está llevando la batuta para el crecimiento económico de ese país. Y se han presentado muchísimos datos de cuál es ese aporte económico. Pero aún así, el antiinmigrante republicano derechista siempre va a encontrar la forma de convencer a su base electoral que eso no es verdad y que el mexicano es lo peor. Entonces seguimos trabajando, ¿no? En eso el gobierno de California y el gobierno demócrata de Biden está pues tratando de hacer esa contrapropuesta para ganar las mentes con datos, con hechos, con datos factibles, que sean realmente hechos verdaderos. Y precisamente, bueno, ese trabajo también de día a día que usted lleva a cabo es asegurar que esos recursos federales estén bien llevados en estos programas pues, para el desarrollo económico, de vivienda. ¿Y qué representa para usted precisamente voltear y revisar, asegurarse que esos recursos vayan hacia este público, hacia los latinos, hacia los mexicanos, hacia estas minorías? Cada vez que tú encuentras un gobierno demócrata como el gobierno de Gavin Newsom en California, vas a saber que hay propuestas de gobierno, leyes, regulaciones que son totalmente pro inmigrantes. Por ejemplo, en California, tú, aunque no importa tu estado migratorio, tú puedes tener una licencia, puedes abrir una cuenta de bancaria, puedes enviar a tus hijos a escuelas públicas, puedes tener seguro médico gratuito, independientemente del estado migratorio. Claro. Eso es importante, ¿por qué? Porque es un beneficio para la sociedad en general que los inmigrantes, aunque no sean residentes legales o ciudadanos en Estados Unidos, con la aportación que tengan, puedan agrandar ese beneficio para todo el estado de California. Claro, tener el acceso, ¿no? Y también muchos de los programas que nosotros tenemos de desarrollo económico, apertura de negocios pequeños, préstamos para que estos negocios, restaurantes o lo que los mexicanos tengan como pequeños negocios en Estados Unidos se expandan, préstamos de crecimiento. Todo eso es sin importar el estado migratorio. Y eso va a hacer que se genere. El estado de California es el estado económicamente más poderoso del país, es la cuarta economía más grande del mundo y en gran parte eso es porque los inmigrantes, sin importar el estado migratorio, enfatizo, tienen esos apoyos de subsidios del gobierno, apoyos de los programas públicos. Pues no dudo que para usted sea esto muy significativo porque evidentemente representa a esta gente que busca obviamente una mejor vida, una mejor oportunidad y que precisamente es parte de encargarse de que tengamos ese acceso. Y digo tengamos porque todos en algún momento creo que tenemos este sueño, ¿no? Así es, y seguir apoyando, ¿no? De aquí desde Oaxaca a nuestros compatriotas oaxaqueños. Yo los enfatizo mucho cada vez que vengo a Oaxaca. Hay muchísimo oaxaqueño en el estado de California y es muy importante que estas conexiones continúen agrandándose para el beneficio tanto aquí del estado como de la gente nuestra que vive allá. Ahora bien, nos está hablando, se está refiriendo acerca de programas que el gobierno de California, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos demócratas tienen en favor de la comunidad latina, no solo de los mexicanos, de la comunidad latina, sino ¿qué le parecen los programas sociales que se están aplicando en México? Tenemos el programa de los ninis, tenemos adultos mayores, ayudamos a madres solteras. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y desde Estados Unidos, un oaxaqueño que se ha hecho en el esfuerzo, ¿cómo ve estos programas? ¿Cómo se están aplicando acá?
Pues no quiero hablar de algo que no conozco a fondo, los programas sociales aquí en México, pero lo que sí quiero decir es que nuestra perspectiva desde allá como mexicanos es que continúan habiendo demasiadas carencias a pesar de todos estos programas sociales aquí. Recorremos los pueblos de Oaxaca y continuamos viendo comunidades en extrema pobreza, y un apoyo económico mensual o anual que se les dé no va a generar que esas personas salgan de esa pobreza extrema. Entonces, la pregunta aquí es, ¿son programas buenos? Tal vez. ¿Están funcionando? No sé. Entonces, el gobierno de México tiene que enfatizar la evaluación de estos programas para adaptarlos, para modificarlos, para cambiarlos, para crear algunos nuevos, si es que algunos no están funcionando. El problema es que hay muchos políticos en México que una vez que crean un programa, se rehúsan a quitarlo o a evaluarlo, por miedo de que eso llegue a ser contraproducente para el partido de los que ellos forman parte. Entonces, es importante que se profesionalice la política, se continúe profesionalizando la política en México a través de la evaluación de estos programas sociales para ver si realmente existe un indicador que la gente está saliendo de la gran pobreza extrema en la que está. Y eso tiene que significar que el político tiene que dejar a un lado esos intereses políticos y pensar en estos programas sociales y en el efecto que están teniendo en la gente. ¿Tiene algún efecto electoral este tipo de programas desde su perspectiva, desde cómo lo ven desde Estados Total, Unidos? para eso muchas veces para eso se cree, pero es que tiene que haber una distinción entre la carrera de un político y una vez que llega al gobierno, la carrera de una persona que funge como servidor público y que el interés político tiene que hacerse a un lado para el beneficio de estos programas. Hay una diferencia entre los políticos de México y Estados Unidos. Bueno, siempre va a haber una conexión, pero necesitamos continuar profesionalizando a través de la evaluación de estos programas sociales el impacto. Y esto es lo que a veces hay una gran distinción en México, en donde no podemos ver un acercamiento completo entre el rol del político y el rol del funcionario. Licenciado Gustavo Velázquez Aguilar, ¿qué hacer con la migración? Primero, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. ¿Qué tiene, desde su punto de vista, ya dentro como parte del gobierno de Estados Unidos, qué tendría que hacer Estados Unidos o para facilitar o para regular esto? Y una segunda pregunta que nos quiere responder después. El tránsito de migrantes de Sudamérica por nuestro país y el papel que está desempeñando tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno mexicano, los dos de contención. Primero, con el asunto de los mexicanos, ¿qué hacer con la migración de aquí para allá? Tomas dos temas muy complejos, ¿no? De hecho, prefiero primero abordar el segundo, el del tránsito de migrantes del sur de México hacia México que buscan llegar a Estados Unidos. Todos los países tienen leyes que tienen que cumplirse, que regirse a fondo. Estamos viendo un paso muy excesivo de migrantes. Es como si la frontera al sur de México estuviera más abierta de lo que debe estar. Debe de haber leyes que permitan que ese flujo sea regulado. Cuando te vas hacia la frontera de Estados Unidos y el paso de mexicanos y de otros inmigrantes hacia Estados Unidos, bueno, hay leyes muy estrictas. También no se cumplen. Por ejemplo, todo lo que estamos viendo de las personas que son expatriadas o personas que necesitan la protección legal en Estados Unidos, aún así el gobierno de Estados Unidos está parando ese flujo. Eso no lo puede hacer porque la ley es muy clara en Estados Unidos que deben de permitir que esas personas no se queden en México, pero pasen. Sin embargo, el problema realmente a fondo de la migración en Estados Unidos es que no hay una reforma que sea una reforma a fondo migratoria, en donde se regule la gente que está indocumentada en Estados Unidos, que ahorita, bueno, hace unos años se habló de 11 millones, estamos cerca ya de los 13 millones de personas que no tienen una regularización legal en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos ha fallado. Los republicanos, enfatizo, los republicanos de derecha en el Congreso de Estados Unidos han fallado en no llevar esa reforma a fondo. Una vez que se regularice la gente que no está regulada legalmente en Estados Unidos y que se haga patrones para que más inmigrantes pasen de forma más regulada, más controlada, yo creo que ese es el paso que debe dar el Congreso de Estados Unidos, pero los republicanos están bloqueando cada año esa reforma.
Y en el caso de México, ¿cuál es el papel que está desarrollando desde acá? A veces lo vemos que simplemente como policía de Estados Unidos, porque está colocando a la Guardia Nacional haciendo tareas de migración. ¿Cómo lo ven desde allá? Bueno, pues hay muchos intereses ahí en qué debe de hacer el gobierno mexicano para detener ese flujo. Porque ese flujo hacia Estados Unidos, pues tiene un gran miedo el norteamericano, que ese flujo se salga de las manos y que pues entre más gente que no debe de estar en Estados Unidos, drogas, etcétera. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno de México es pensar en cuáles son los intereses primero para México del migrante que está llegando a México y cómo es que tiene que apoyar al mexicano que está tratando de cruzar por intereses legítimos hacia Estados Unidos. La Guardia Nacional, bueno, es algo que, pues para proteger la frontera, tiene que actuar el gobierno de México, pero de una manera mesurada, porque a veces hemos visto que la Guardia Nacional está llevando las cosas a un extremo en donde no debe de permitir la ley nacional que se lleve. Entonces, hay muchos intereses y muchos problemas, tanto en México como en Estados Unidos, que no se regulan. No creo que haya un esfuerzo binacional a fondo para que esto se corrija. Se dice que hay, pero pues los resultados no se ven. Tenemos en las calles, en la central de abastos, hoy mismo, allá anoche mismo, a gente durmiendo allá, venezolanos principalmente. Tuvimos una crisis en octubre en Tapanatepec, en el istmo de Tehuantepec, lo conoce. Hay una naciente crisis en Juchitán. ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano o también Estados Unidos colaborar para contribuir o ayudar a eso? Bueno, desde el punto de vista de Estados Unidos, México tiene que... ¿Es problema de México? Bueno, es problema de México en no regular ese flujo, ¿no? El problema es que cuando llegan estos migrantes a la frontera de Estados Unidos, ahí hay un asunto de interés mutuo entre Estados Unidos y México, pero el problema de origen es cuando están estos migrantes tratando de cruzar al territorio mexicano. Y yo entiendo que debe de haber, igual que en Estados Unidos, una evaluación de intereses, razones legítimas por las cuales estas personas están llegando, pero tal vez esa evaluación no se está llevando a cabo a fondo y por eso es que estamos viendo la cantidad de personas que... ¿Hay crisis humanitaria? Sí, o sea, estos países están pasando por una crisis que lleva a esta gente a cruzar a México y a tratar de llegar a Estados Unidos. Sí existe esta crisis, pero hay leyes, tenemos que respetar eso. Le dejo para la siguiente ocasión lo de qué hacer Estados Unidos. Y precisamente estamos pues de cara de frente a un proceso electoral importante para todos los oaxaqueños, todos los mexicanos. ¿Cuál sería el consejo? Obviamente desde la vista de una persona que va, que viene, que conoce también las necesidades o esta búsqueda también del oaxaqueño, del mexicano, de un futuro, de un mejor futuro. ¿Cuál sería el consejo, más allá de derecha, de izquierda? ¿Cuál sería el consejo para nosotros como mexicanos que exigir o en qué prestar atención? Pues para esa decisión que es muy importante para nosotros y que estamos ya de frente ante este proceso electoral que evidentemente también genera polémica precisamente por quién es de derecha, izquierda, quién es más pobre, quién es más rico, pero ¿qué tenemos nosotros que exigir? Y sobre todo que, pues más allá, evaluar, exigir y solicitar pues en este proceso. Antes que nada, como funcionario público de Estados Unidos, poco puedo decir sobre un proceso electoral en México, sí, por la situación de autonomía y soberanía de los países. Lo único que puedo decir al respecto sobre tu pregunta es, creo que en México estamos viendo en cada elección, sobre todo elección a nivel federal, presidencial, más conciencia en la gente. Sin lugar a dudas, México sí ha abierto muchísimo, ha dado un paso hacia la democracia, va avanzando, no es perfecto, pero va avanzando. Y es muy importante que la gente piense en esta cuestión que habíamos hablado de la profesionalización de las personas que quieren llegar a estos ámbitos públicos para la mejoría de los programas sociales y económicos que sus comunidades confrontan.
Esa conciencia creo que va mejorando, cada elección mejora, vemos este proceso de concientización en el mexicano que está avanzando y si sigue avanzando yo creo que México va a continuar teniendo procesos políticos y electorales exitosos. ¿Estamos ahí todavía? No sé, pero creo que sí vamos avanzando en ese aspecto. Pues es ir avanzando y sobre todo buscar mayores y mejores oportunidades. Pedro, ¿algo más que desees? Preguntarle, ¿doble nacionalidad? No. ¿Puede votar? Sí. Aquí y allá. Sí. Y por otro lado, a partir de la pregunta que hizo Seide, ¿cuál es el principal problema que ve usted en México? El anterior gobierno, el gobierno que está en funciones, la 4T, ha señalado que es la corrupción el principal problema de México. ¿Es así? ¿O qué otros problemas le ve usted? Y concretamente en Oaxaca, usted como oaxaqueño, cuál es el principal problema que ve que se tiene que resolver? Pues uno es muy difícil decirlo, Pedro. Uno es muy difícil decirlo, pero sin lugar a dudas la seguridad, que la gente tiene que, ante nada, fungir sus actividades cotidianas teniendo tranquilidad de que va a llegar seguro a su trabajo, sus hijos van a llegar seguros a la escuela, van a regresar, va a haber seguridad en sus vidas cotidianas. La seguridad es un punto muy importante y México pues está invadido de esta crisis de inseguridad, ¿no? Pero digo, no podemos dejar al lado la cuestión de educación y la cuestión pues, de salud, que son, digo, si tú tienes como personas que vemos en este contorno en Oaxaca y en cualquier parte del país, si tienes una comunidad segura en donde vives, si tienes una educación para ti, para tus hijos de altura, y si hay servicios de salud que mantengan la viabilidad de la sociedad para su avance económico, yo creo que esas tres cosas son las más importantes para que México siga creciendo. Gustavo Velázquez, el adolescente, ¿dónde estudió? ¿Y por qué calles caminaba de Oaxaca? ¿Cuáles les gustaba caminar? ¿De dónde a dónde caminaba? Yo crecí en una casa en la Colonia Reforma, cuando la Colonia Reforma era más bien una zona más residencial de lo que es ahora es una zona muy comercial, pero pues la zona del llano, caminaba yo hacia el llano y bueno, de ahí al centro. ¿Ya visitó, acaba de visitar el llano? Ahora no lo visité. Ah, ya. Ahora no, pero ayer estaba yo en el Zócalo y muy, muy agradable ver que pues el centro, pues sí, es un centro hasta ahorita, lo que yo vi, más limpio, despejado de manifestantes. Digo, no que la manifestación sea mala, es que sí a veces el centro está lleno de mucho manifestante, pero no, me agradó muchísimo y bueno, fui al Carlos Gracida y estudié la prepa, pero la primaria la estudié en la Mújica, así que esa parte de la Calzada de la República. Ahí en la Merced atrás. Diario iba de la Colonia Reforma a la Mújica y obviamente la Merced me la conozco muy bien porque pues eran Se iba a las empanadas de la Merced, al pan. Eran mis rumbos. Sí. Ajá. ¿Se siente seguro caminar ahorita a Oaxaca? Pues sí, digo, sé que hay un índice de violencia más elevado, hay que estar precavido, hay que tomar todas las medidas para estar seguros, pero yo en lo personal me he sentido seguro. Quisiera, ya para concluir, hacerle un juego de palabras Sí. rapidísimo y que me lo conteste lo primero que le venga a la mente. ¿Qué le parece? Adelante, vamos. Obama. Gran estadista. Trump. Lo peor que ha tenido Estados Unidos. ¿Su regreso? ¿Regresa? Sí, tan pronto como pueda. No, Trump. Yo pensé que iba yo. Sí. Yo sí, si pudiera, lo más pronto posible. Trump, no regresa. Ojalá y no. O no regresa. No regresa. México. Más concientización de la gente. Viva México, cabrones. Pues adelante, siempre. ¿El libro que está leyendo?
Estoy leyendo un libro de Casper A., que es un escritor iraní, sobre la migración de egipcia hacia el Medio Oriente en la época bíblica. Poesía, novela, dramaturgia. Ahorita no estoy muy encaminado en eso, pero las novelas de Fuentes me las he leído la mayoría de ellas. ¿Cuál de todas es la que más agradable? No, es imposible. Ahí sí no. No. Rock, música mexicana, rap. Es lo que escucho, la música de mis tiempos, de los grupos mexicanos, del rock en español. A ver, dígame uno o dos. Bueno, pues para poner ahorita la playlist Tacuba, Café Tacuba, perfecto. O sea, ese tipo de música la escucho todo. California. Pujante. Tlayuda, o mole, o chocolate, o chapulines. Siempre mole, por mi madre, que hace el mejor. ¿Cuál mole? El negro, el único. Así para el oaxaqueño sí. Perfecto. Lugar preferido de Oaxaca. Aquí, la ciudad. La ciudad. Sí. Lugar preferido de Estados Unidos y de California. Pues San Francisco. Ajá. Es una de mis ciudades favoritas. Vivo muy cerca de San Francisco, pero también Nueva York. ¿Y Oaxaca qué le motiva? ¿Cómo estado? Sus tradiciones no pierde la parte ancestral, la parte mágica. Es un lugar mágico, único en el universo y continúa siéndolo y no lo va a dejar de ser nunca. ¿Es el reservorio cultural de México? Totalmente. No hay nada que no sea Oaxaca. A él. Benito Juárez. Es el más grande de nuestros ídolos patrióticos. Abraham Lincoln. Eliminar la esclavitud, lo más importante. ¿El chocolate? En taza, no sólido. ¿Caliente? ¿Frío? Siempre. ¿De agua o de leche? De agua y solo porque la leche me lastima el estómago. Ay, pero si no también. Si no también. Cajita feliz de McDonald's. No. Morena. El partido. No puedo decir realmente nada. Chin. PRI. Tampoco. Las elecciones ya lo habíamos tocado. Elecciones 2014, 2024. Pues mucho éxito. La gente está muy animada. Creo que la gente necesita ver que los candidatos estén respondiendo a las necesidades de la gente más que a los intereses de sus partidos. Fentanilo. La crisis es la crisis en los últimos 20 años más fuerte en la droga que afecta a los jóvenes ahorita en todo el mundo. ¿México tiene problemas de droga? Sí, México el problema que tiene es que está entrando mucho fentanilo de China hacia México, de ahí se está repartiendo a otras partes, tanto de Sudamérica como Estados Unidos, y México tiene que tener más control en ese paso de fentanilo que está llegando por barco desde el Medio Oriente, desde el Oriente del Este. ¿Y el papel de Estados Unidos ante esta lucha? Pues más apoyo económico a México para que pueda controlar ese flujo de esa droga. Perfecto, pues yo nada más para finalizar esta charla, pues bastante agradable esta visita. Más allá de toda la experiencia, también es un ser humano que platicábamos antes de la entrevista que pues cada vez las visitas a lo mejor son un poco más pausadas, pero bueno, ahorita la intención es visitar lo más que se pueda Oaxaca, sobre todo por la familia. ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva en este regreso a California? ¿Qué se lleva usted precisamente de todo lo que se está viviendo, tanto como familia como tema político en México? Pues me entusiasma mucho que Oaxaca continúa elevando la visibilidad de Oaxaca ante el mundo, es cada vez mayor. Eso es muy importante para que Oaxaca continúe creciendo en el aspecto turístico, siendo la fuente de ingreso más importante del estado. Y
pero sí con preocupación de que todavía las comunidades siguen rezagadas a un grado que es comparable a cuando yo crecía, cuando yo era niño. Entonces sí el avance es muy, muy lento y por eso es que, como dices tú, las elecciones que vienen va a ser un punto importante para que la gente decida cuáles son los candidatos que tienen realmente el interés de las comunidades antes del interés de los partidos. ¿Cuándo regresa aquí a Oaxaca? Para fin de año. Ah, perfecto. ¿Conoce usted los proyectos del corredor transísmico? He escuchado, sería un detonador grandísimo para México, para Oaxaca y para Veracruz y la zona de Tabasco, pero sí complicado por la cuestión del impacto ecológico, digo, también tenemos que proteger el efecto del cambio climático, pero como detonador económico yo creo que tenemos que hacer un análisis costo-beneficio, pero sería algo que cambiaría sin lugar a dudas en el istmo de Tehuantepec la coyuntura económica. Bueno, pues de esta manera nosotros hemos llegado al final. Por supuesto agradecemos al panelista Pedro Silva Alanís, jefe de información del Imparcial, y evidentemente agradecemos la visita de Gustavo Velázquez Aguilar, oaxaqueño que pues ha estado en distintos lugares, sobre todo sirviendo, pero también apoyando a los mexicanos, a los oaxaqueños, a las minorías. Y pues claro, para nosotros es un gran honor que nos visite, por supuesto. Algo más con lo que desee despedirse, Gustavo Velázquez Aguilar? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos mis paisanos aquí en Oaxaca. Muy bien, pues de esta manera hemos llegado al final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Por supuesto, los esperamos para la próxima. Esto es El Imparcial de Oaxaca.